En este video vamos a ver cómo preparar una navegación visual con origen desde San Fernando a destino Chascomús. Vamos a ver en esta primera parte cómo trazar la ruta en la carta. Claramente, lo más conveniente es que en las cartas se tracen las rutas de color rojo porque es más llamativo, contrasta con el fondo y si dejamos de prestarle atención a la carta es más fácil volver a identificar esa ruta. Como vamos a hacer una salida de un aeródromo controlado, lo que nos va a convenir hacer es, antes de salir, preparar un plan de vuelo. En otra parte del video vamos a ver cómo preparar el plan de vuelo para esta ruta. Nuestro origen, siendo San Fernando, para ir a Ezeiza, lo más conveniente sería pasar por Palomar. Entonces, con un marcador claramente conveniente de color rojo, vamos a trazar la ruta primero desde San Fernando, siempre desde la mitad del aeródromo, descrito en la carta, hasta Palomar. Ahí tenemos nuestra primer ruta, que se le dice pierna. Luego vamos a trazar la ruta desde Palomar hasta Ezeiza. Ahora trazamos la ruta desde Ezeiza hasta Ranchos. Casualmente está casi alineado con Palomar, lo cual nos permite usar casi la misma señal del borde de Ezeiza, tanto para ingresar desde el borde Palomar como para alejar por otro radial desde Ezeiza hasta Ranchos. Y trazamos la ruta. Ahora trazamos la ruta desde Ranchos hasta Chascomús. En este caso vamos a ver cómo elegir los waypoints, o sea, los puntos de chequeo que a nosotros nos van a servir como puntos de referencia visuales en la carta para después pasarla a verlas en la vida real, o sea, durante la navegación. Claramente al salir de San Fernando a Palomar y a Ezeiza nos van a guiar para ir de un punto a otro. En cambio, desde Ezeiza hasta Ranchos vamos a estar haciendo lo que se llama un vuelo más cross country, o sea, por fuera de lo que es una ciudad, cual nos conviene buscar puntos de referencia. ¿Cuáles son esos puntos que podemos utilizar? Ríos, lagos, lagunas, cruce de rutas, cruce de vías férreas, cruce de una ruta con una vía férrea o incluso puentes. También accidentes geográficos. En este caso, desde Ezeiza hasta Ranchos, podemos ver que en la ruta no le vamos a pasar por encima a la ciudad de San Vicente, sino que podemos utilizar San Vicente y zonas aledañas, como también, por ejemplo, la ruta 6 que conecta Cañuelas con San Vicente. Entonces acá en la carta podemos poner un punto o una línea transversal como punto de referencia. Otro punto de referencia útil dentro de esta ruta podría ser, por ejemplo, este cruce con esta vía y esta ruta, que también podría ser el pueblo de Loma Verde, y también le vamos a poner una línea transversal. Claramente es conveniente que entre un punto y otro no haya una distancia mayor a 15 millas, porque más allá de 15 millas es muy difícil divisar ese punto de notificación o punto de referencia, porque nos lo tapa el propio horizonte al volar bajos. Si hacemos un punto de notificación más allá de 15 millas, hay que tener en cuenta que no hay que desviarse mucho de la ruta, ya que no vamos a ver ese punto de referencia. Para ver reflejada nuestra navegación en una hoja llamada precomputada, en otras palabras, hoja de ruta, vamos a necesitar colocar a lo largo de toda la precomputada los waypoints o los puntos que nosotros vamos a utilizar para poder navegar y no desorientarnos. Claramente, nuestra navegación es de San Fernando a Chascomús. Y he aquí los puntos intermedios o las referencias visuales que vamos a utilizar para nuestra navegación. Claramente, nuestra primera pierna va a ser San Fernando-Palomar, la segunda Palomar-Ezeiza, la tercera Ezeiza a Ruta 6, o sea, lateral al San Vicente, luego de San Vicente a Loma Verde, pero por un cruce de una vía con una ruta. Cada piloto en su hoja de ruta o en su precomputada
coloca los puntos de referencia siempre a gusto, porque esto es para el piloto. Luego de Loma Verde pasamos a Ranchos. Después, para ir de Ranchos a Chascomús, hay un intermedio que tenemos el cruce de ruta como vimos antes en la carta. Podemos utilizar también, como vamos a hacer nuestra navegación por zonas donde existen antenas BOR para navegar o para una ayuda a la navegación, por cada aeródromo que tiene una estación BOR, colocamos las frecuencias. Aprovechamos esta columna para las frecuencias. La frecuencia de San Fernando, 114.4 y el nombre de la antena, Foxtrot Delta Oscar, FDO. Palomar, 115.2, nombre PAL. Ezeiza, 116.5, antena Eco Zulu Eco. Después, el resto de la navegación, no tenemos otras antenas de radioayuda. Para poder sacarnos de encima la carta y que no nos moleste al momento de preparar la precomputada, lo más conveniente es trazar los cursos y tomar las distancias entre un punto y otro. Acá podemos observar que tenemos entre San Fernando y Palomar una distancia de 9 millas. ¿Por qué hay 9 millas y no casi 20? Porque como esta carta es una proyección en 1 en 500.000, podemos ver en el plotter, midiendo siempre millas náuticas, podemos ver que tenemos una medida de sectional 1 en 500.000 y WAC 1 en 1.000.000. Y como la presente carta es 1 en 500.000, leemos la escala de sectional, la escala de arriba. Volviendo a la medición, vemos entonces que entre San Fernando y Palomar tenemos 9 millas. Entonces, en la precomputada podemos observar que entre San Fernando y Palomar, podemos ir a la columna de distancia leg, pierna, 9 millas. Y anotamos 9 millas. Podemos observar entonces que entre San Fernando y Palomar, 9 millas de distancia. Ahora vamos a trazar la distancia entre Palomar y Ezeiza. Podemos observar que tenemos 13 millas y media. Siempre es conveniente poner un poquito más de distancia. Lo mismo vamos a tomar ese mismo criterio para lo que es tiempo y consumo de combustible. Entonces podemos poner, tenemos 14 millas de distancia. Anotamos en la precomputada la distancia entre Palomar y Ezeiza, 14 millas. ¿Por qué dejamos este en blanco? Porque es el remanente. Después de sumar todas las distancias de los totales, vamos a tener el espacio de remanente para saber cuando llegamos a Palomar la distancia para llegar hasta Chascomús. A medida que vamos armando la precomputada se va a ver reflejado. Ahora, la distancia entre Ezeiza y nuestra primera referencia, que es la ruta 6, tenemos 15 millas. Entonces, entre Ezeiza y el cruce de rutas, o sea, en San Vicente, tenemos 15 millas. Podemos observar entonces que entre Ezeiza y casi San Vicente, o pasando San Vicente en la ruta 6, 15 millas. Ahora, entre la ruta y nuestro siguiente punto de referencia, que es Loma Verde, tenemos 10, 11, 12 y media. Vamos a poner 13. Entre estos dos puntos tenemos 13 millas. Ahora, entre Loma Verde y Ranchos, 14. Ahora, entre Ranchos y nuestro siguiente punto de referencia, que es cuando cruzamos la ruta, tenemos 5, 6, 7, 8 millas. Entre Ranchos y el cruce de la ruta, 8 millas. Y entre el cruce de la ruta y Chascomús, 9 millas. Y ahora lo que podemos hacer es buscar el total. 9 y 14, 23. Y 15, 38. Y 13.
Sumando todas las distancias de todas las piernas, podemos observar que de San Fernando a Chascomús tenemos 82 millas en total. Y ahora vamos a pasar a trazar los cursos. Con esta misma regla que se llama plotter, que es una regla aeronáutica hecha a propósito con esto que gira, vamos a ver cómo se utiliza. Siempre cuando trazamos cursos en la ruta, estamos trazando cursos geográficos. Entonces lo que vamos a utilizar como referencia son los paralelos y los meridianos. O los paralelos y los meridianos. Ahora, de San Fernando podemos pivotear sobre esta ruta constantemente con el plotter. ¿Por qué? Porque ahora con esto, siempre con el cero orientado hacia arriba, vamos a tener que lograr de alguna manera alinear estas líneas que tiene este compás, este transportador, alinearlo con algún paralelo o con algún meridiano. Y fíjense cómo pivoteamos sobre la ruta y logramos que esta línea del meridiano se alinee con las líneas del transportador. Podemos observar que de San Fernando a Palomar nos lleva el curso 185. En la precomputada entonces colocamos el curso de San Fernando a Palomar, el curso 185. Ahora, de Palomar a Ezeiza, que curiosamente es lo mismo que ir de Palomar a Ranchos, podemos incluso trazar toda esta ruta y observamos que de Palomar a Ranchos o de Palomar a Ranchos nos lleva el curso 169. Pero para simplificar y redondear, como todo esto es a la estima y claramente las cartas no son actualizadas, redondeamos un gradito más, 170. Entonces en la carta todo desde Palomar hasta Ranchos, 170. De Palomar a Ezeiza, 170. De Ezeiza a San Vicente, 170. De San Vicente a Loma Verde, 170. De Loma Verde a Ranchos, 170. Ahora, desde Ranchos hasta Chascomús, exactamente la misma técnica. Pivoteamos sobre la ruta hasta que logramos encontrarnos con un paralelo, con un meridiano, en este caso un meridiano. Seguimos pivoteando hasta que conseguimos, insisto, siempre con el cero orientado hacia arriba y siempre buscando los paralelos o meridianos, alineándonos con estas líneas del plotter, podemos observar entonces que de Ranchos a Chascomús nos lleva el curso 105. Entonces en la precomputada, de Ranchos a Chascomús, pasando por el cruce de las rutas, 105. Para poder elegir la altitud que vamos a utilizar durante toda nuestra navegación, primero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la performance del avión. Segundo, el tipo de regla de vuelo que vamos a utilizar. Tercero, los espacios aéreos que vamos a utilizar, sean controlados o no controlados, por encima o por debajo del TMA. Y claramente, por la regla pi, la famosa regla de, dependiendo del rumbo que tengamos para nuestra navegación, del 0 al 179, niveles impares, del 180 al 359, niveles pares. Si es un tipo de regla de vuelo visual no controlado, es la misma regla par-impar, pero más 500 pies, por una separación lógica de seguridad con otros tránsitos controlados. Y como nuestra primer parte de vuelo va a ser de San Fernando a Ezeiza de forma controlada, es muy probable que tanto San Fernando, Palomar, como también Ezeiza nos coordinen en esta primera parte siempre con 1000 pies. Es por eso que elegimos 1000 pies hasta Ezeiza. Pero también van a ser 1000 pies hasta la ruta 6, que es San Vicente, ya que no podemos ascender a más de 2000 pies porque en el sector el primer sector de todo el TMA de Buenos Aires
únicamente se puede ascender hasta 2000 pies. ¿Por qué no 2500? Porque siempre hay que mantener una distancia de 500 pies con el límite superior. Después, pasados San Vicente o pasados las 25 millas de Ezeiza, en el sector 2 del TMA, que abarca hasta 55 millas del borde de Ezeiza, hasta 4500 pies. Quiere decir que pasadas las 25 millas de Ezeiza podemos ascender hasta 4000 pies, lo cual nos permite, por nuestro tipo de regla de vuelo visual no controlado, desde San Vicente hasta Chascomús, ascender a 1500 pies. Para poder saber de dónde viene el viento, la velocidad o la intensidad y la temperatura del aire donde vamos a estar navegando, vamos a necesitar recurrir a los mensajes meteorológicos que utilizamos en la aeronáutica para poder conocer un poco de la meteorología durante la navegación. Claramente, vamos a salir de San Fernando, por ende, vamos a necesitar saber el METAR de San Fernando. Y como Palomar y Ezeiza están relativamente cerca, también nos van a servir los mismos METAR, el METAR de Palomar y el METAR de Ezeiza. Claramente, también podríamos utilizar el TAF, cosa que es un pronóstico de 24 horas, pero como repito, están relativamente cerca, nos puede servir el METAR de cada uno. Claramente, más allá de las 25 millas de Ezeiza o incluso pasando Ezeiza, no tenemos ningún tipo de aeródromo en la ruta que nos pueda brindar algún tipo de mensaje meteorológico, lo cual acudimos al PRONAREA, un pronóstico de todo un FIR, que en este caso va a ser el FIR de Ezeiza. Y como el nivel más bajo que nos puede brindar información de dirección, velocidad del viento y la temperatura de un PRONAREA es con 3000 pies, podemos observar que en todo el FIR Ezeiza, entre Morón, San Fernando, Palomar, Campo de Mayo y otros aeródromos aledaños, a 3000 pies, que es la única información más baja del viento, podemos observar que tenemos viento de los 0,90 grados, 5 nudos, 12 grados positivo. Claramente este viento, esta temperatura, la dirección y la velocidad no va a ser exacta a nuestra navegación, porque nosotros estamos navegando 1500 pies por debajo de esta información del viento, pero como es una navegación a la estima, nos sirve. Para calcular la TAS significa True Airspeed, o sea, la velocidad verdadera, cosa que va a depender siempre de nuestra altitud y de la temperatura que rodee el avión al momento de estar volando. ¿Cómo se calcula? Hay una fórmula bastante rápida y sencilla de poder hacerlo, que es que la TAS es la CAS donde aumenta la velocidad el 2% cada 1000 pies. Por ejemplo, si tenemos una CAS de 90 nudos, el 2% es 1.8. 2 nudos para redondear significa que a nivel del mar la CAS va a ser igual a la TAS. A 1000 pies la CAS va a ser 90 nudos y la TAS 92, y así sucesivamente. Por manual del Cessna 152, la CAS a nivel del mar, o sea, la velocidad de crucero calibrada a nivel del mar, es de 88 nudos. ¿Cómo logramos descubrir que la TAS es de 91 nudos volando a 1000 pies con 21 grados? Para eso vamos a necesitar nuestro computador de vuelo. El computador de vuelo es básicamente una computadora analógica que vamos a poder calcular muchos cálculos. Para poder conocer algunos cálculos específicos, siempre les recomendamos que lean el manual. Lo que vamos a aprender en este video son cálculos básicos y esenciales para poder calcular lo básico de una navegación. Bien, lo que necesitamos para calcular la TAS buscamos la altitud que vamos a estar volando en esta escala interna, donde acá con el lápiz marcamos 1000 pies. ¿Por qué 1000 pies? Porque tenemos 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, sucesivamente.
alineamos 1000 pies con la temperatura que nosotros encontramos en el METAR. Siendo 21 grados, alineamos los 21 grados de temperatura con 1000 pies. Y por manual del computador dice que en la escala interna del disco que gira leemos la CAS 88 nudos y arriba lo que está alineado, la TAS. Podemos ver entonces que a 1000 pies con 21 grados, CAS 88 nudos, encontramos una TAS de 91 nudos. Entonces podemos encontrar que en nuestra precomputada a lo largo de todas las zonas donde estemos volando aproximadamente entre 21 y 22 grados a 1000 pies, la TAS se va a mantener en 91. Pero luego vamos a volar con 12 grados. Significa ahora que ahora con 1500 pies debemos alinear 1500 pies con 12 nudos. Nos daría aproximadamente este gráfico y podemos encontrar entonces que a 88 nudos tenemos aproximadamente una TAS de 89 nudos, lo cual lo vemos reflejado en la TAS que encontramos en nuestra precomputada a lo largo de la ruta luego de Ezeiza. Para ir prolijando nuestra precomputada, lo pasamos todo de lápiz a lapicera o a virome para poder verlo con mejor contraste. Claramente siempre hay que chequear que no tengamos errores. Ahora, habíamos dicho que lo del tema de las distancias, habíamos sumado todas las piernas, nos terminó dando 82 millas y acá podemos observar cómo cada vez que llegamos a un punto, vemos que por ejemplo de San Fernando a Palomar hay 9 millas, pero cuando lleguemos a Palomar nos van a quedar 73 millas para terminar. A Ezeiza, 59 millas para terminar. San Vicente, 44 millas para terminar. Y así sucesivamente. Hasta, claramente, cuando lleguemos a Chascomús, no hay más millas que recorrer. 0 millas remanentes. Bien, claramente pueden observar que ahora tenemos completado lo que es cuál es el curso final que vamos a adoptar en toda nuestra ruta para ir por cada uno de los puntos. Claramente, en nuestro giro direccional, que es nuestro instrumento que vamos a utilizar para navegar, siempre tiene que estar alineado con el compás magnético, o sea, con la brújula, que es lo que realmente vamos a estar volando. Para poder saber que finalmente vamos a tener estos rumbos o cursos, primero tenemos que conocer cuál es el viento, la velocidad, cuál es nuestra TAS y claramente, por ejemplo, el viento siempre nos va a mover. Ahora, ¿cuál es el instrumento que nos va a permitir corregir la deriva o saber cuál o cómo es la corrección de la deriva? El computador de vuelo nos lo va a permitir. Lo que vamos a realizar con este computador de vuelo es esta tabla que se desliza. Vamos a tener que tratar de colocar el punto que ya está grabado en el computador con el número 100. Ahí se puede observar. Ahora, con nuestra precomputada, observamos de dónde viene el viento y a qué velocidad. Entonces, bajo True Index colocamos la dirección del viento, 0,90, y con un marcador, una microfibra o lápiz, marcamos cuál es la velocidad del viento. Este punto es el 0 nudos. 110 equivaldría a 10 nudos, 120 a 20, 130, 140 y así sucesivamente. Cada arco son 2 grados, entonces tenemos 10, 12, 13. Ahí podemos ver el punto marcado en 13 nudos. Ahora, bajo True Index, colocamos nuestro curso, que es 185. Entonces, bajo True Index, 185. Ahora el punto que dibujamos lo deslizamos a nuestra TAS. 91. Deslizamos a 91 y podemos ver ahora nuestra ground speed reflejada acá
91, ground speed estimada 91. ¿Y cuántos grados hay que corregir? Como tenemos que corregir para el lado del viento, para que no nos saque de nuestra trayectoria, el viento viene por izquierda. Y como viene por izquierda hay que corregir 0, 2, 4, 6, 8 grados. Al venir por izquierda se le restan 8. Entonces acá, true course, para corregir la deriva, 185 menos 8, 177. Ahora, tenemos en cuenta que existen dos nortes, un norte verdadero, geográfico, y un norte magnético. Para conocer cuál es finalmente el curso magnético o el rumbo magnético que deberíamos llevar, vamos a tener que sacar la carta y ver que en la zona en la que vamos a estar volando, acá podemos observar la línea isógona. La línea isógona es una línea que marca igual declinación magnética. ¿Qué es la declinación magnética? El ángulo que se forma entre el norte magnético y el norte geográfico. Este ángulo me marca 4 grados al oeste. Pero hay que tener en cuenta que esta línea isógona es para el año 1985. Podemos observar en esta carta que las líneas isogónicas son para el año 1985 y la variación anual es de 10 minutos. Ahora con la calculadora lo que tenemos que calcular es cuántos años de diferencia hay entre nuestra fecha y la fecha de la carta de las líneas isógonas, 1985. Son 35 años y como nuestra variación es de 10 minutos por año, multiplicamos 35 por 10. Nos da un resultado de 350 minutos. Lo queremos pasar a grados. Esto dividido 60 nos da 5.8. O sea que se actualizaron, aumentaron 5.8 grados desde la última vez que esta carta nos mostraba 4 grados. O sea que más 4 es igual a 9.8. Significa que esta línea isógona ya no es de 4, sino de 10 grados. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos sugiere la precomputada? La precomputada nos sugiere que para poder calcular nuestro rumbo magnético o nuestro curso magnético, deberíamos, si volamos en el hemisferio oeste, sumarle la cantidad de grados que descubrimos. Si volamos en el hemisferio este, restarle la cantidad de grados que descubrimos. Como nosotros estamos al lado o en el hemisferio oeste del meridiano de Greenwich, le tenemos que sumar 10. Y como no nos vamos a apartar tan lejos de esa misma línea isógona, a lo largo de toda la ruta podemos copiar siempre la misma declinación magnética. Ahora, de los 177 grados que tenemos que corregir la deriva, le sumamos los 10 grados de las líneas isógonas para descubrir nuestro curso magnético. 177 más 10, 187. Magnetic heading. Como nosotros en el compás magnético de nuestro avión no tenemos una tabla de corrección de marcación por un desvío del campo magnético del avión, entonces no le vamos a considerar ninguna corrección. Repetimos nuestro último y claramente lo que leemos en el compás magnético 187 es lo que vamos a tener que leer en nuestro giro direccional, que nos va a llevar finalmente tanto para corregir la deriva como rumbo magnético para ir de San Fernando a Palomar. ¿Cuál es el rumbo magnético? 187 con una ground speed estimada de 91 nudos. Ahora, por ejemplo, para poder calcular la deriva desde Palomar a Ezeiza, ahora tenemos
el rumbo 170, curso 170 y el viento viene de los 0,70, 10 nudos. Entonces, ¿qué hacemos con el computador? Este agujero que ya viene preimpreso en el computador lo deslizamos hasta el número 100. Va a considerarse nuestro 0. Ahora, bajo True Index, colocamos la dirección del viento. El viento viene de los 0,70, 10 nudos. Entonces, bajo True Index, 0,70. Ahora, con una microfibra, marcador o lápiz, buscamos 10 nudos. Dijimos que el 100 es nuestro 0. 10, 110, 10, 120, 20. Entonces, con el marcador, 110. Ahora bajo True Index nuestro curso, y nuestro curso es 170. Ahora colocamos 170 bajo True Index y deslizamos el punto que dibujamos en nuestra TAS, o sea 91. Podemos observar ahora que nuestra ground speed en el punto marcado, no con el fibrón, sino en el punto preimpreso, podemos ver que la TAS es de 92 nudos. Vemos reflejada en la precomputada la ground speed estimada 92 nudos. ¿Y cuántos grados hay que corregir? Hay que corregir 0, 2, 4, 6 grados por izquierda. Al ser por izquierda, se le resta 170 menos 6, 164. Corrigiendo la declinación magnética más 10, 164 más 10, 174. No hay corrección de brújula, rumbo magnético 174, 174. Para ir de Palomar a Ezeiza, rumbo final 174, corrigiendo tanto declinación magnética como deriva a 92 nudos de ground speed. Ahora, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, para ir de la ruta 6 a Loma Verde o al cruce de vía con la ruta, tenemos viento de 0,90, 5 nudos. ¿Qué hacemos? Borramos el punto que dibujamos antes, volvemos a deslizar el punto al 100 y colocamos de dónde viene el viento, de los 0,90. Bajo True Index, 0,90 a una velocidad de 5 nudos, entonces 0, 2, 4, 6, 5. Y ahora bajo True Index nuestro rumbo, curso 170. Deslizamos el punto que dibujamos a nuestra TAS, que va a ser 89. Podemos observar nuestra ground speed, que va a ser 88. 88. Acá. Y vemos que tenemos que corregir 0, 2, 3 grados por izquierda. Entonces acá podemos observar que tenemos 170 menos 3, 167 para corregir la deriva, más 10 grados de declinación magnética, 177. No hay corrección de brújula, 177 final en la brújula y en el giro direccional. Insistimos, siempre recordar que cada 15, no más de 15 minutos, corregir la brújula, en realidad, cada 15 minutos, corregir el giro direccional con lo que dice la brújula. No dejar de prestarle atención a lo que dice el giro direccional con la brújula. Bien, ahora para calcular cuánto tiempo, o sea, el estimated time en route, vamos a tardar entre San Fernando y Palomar, vamos a tener que conocer cuál es la distancia entre ambos puntos y cuál es la ground speed. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ahora con el computador lo que tenemos que saber es cuál es nuestra velocidad, 91 millas por hora, lo cual equivale a 91 nudos. Entonces con el puntero colocamos la velocidad de 91 nudos, o sea 91 millas por hora. Podemos observar ahora, tanto en la escala de arriba, podemos ver velocidades como también distancias. ¿Cuál es la distancia que tenemos que recorrer? 9 millas a 91 nudos. Entonces buscamos el número 9 en la escala de arriba o de afuera y podemos observar que
9 millas las vamos a realizar en 6 minutos. Si fueran 90 millas, serían a 60 minutos. Claramente siempre hay que convenir cuál es la escala que vamos a utilizar. Si son 9 millas, son 6 minutos. 90 millas, 60 minutos. Entonces acá, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recorrer 9 millas a 91 nudos? 6 minutos. Otro ejemplo, 92 nudos para recorrer 14 millas. Ahora el puntero de la hora va en 92. Acá se puede observar el puntero de la hora, 92 millas por hora, lo cual equivale a 92 nudos. ¿Cuál es la distancia que tenemos que recorrer? 14. Entonces buscamos el número 14 en la escala de arriba y podemos observar abajo que vamos a recorrer 14 millas en un poco más de 9 minutos. Podemos redondearlo en 9. Entonces acá colocamos 9 minutos. Después podemos ir redondeando para arriba para ir compensando lo que fuimos redondeando para abajo en anteriores. Ahora el último ejemplo, 85 nudos, 15 millas. 85 nudos, ground speed, 15 millas. Acá podemos ver que las 15 millas las vamos a realizar en 10 minutos y medio. Pero como le estuvimos reduciendo muy poco el tiempo a estos dos, lo podemos inflar, entre comillas, un poquito. Entonces, a 85 nudos, 15 millas, 11 minutos. Bien, ahora para calcular el combustible tanto utilizable como el remanente, vamos a tener que primero saber qué es lo que queremos usar, tanto galones como litros. Si queremos usar litros, en Total Fuel el Cessna 152 tiene 98 litros que se cargan, pero de esos 98 utiliza 92. Entonces acá colocamos 92 litros. Sabiendo que el Cessna 152 tiene una autonomía de 4 horas, dividimos 92 entre 4, lo cual nos da el consumo en horas. Y el consumo horario del Cessna 152 en crucero es de 23 litros hora. Claramente la precomputada dice gals per hour, pero como a ustedes les gustan litros, lo hacemos en litros, porque es la precomputada personal. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Claramente, como nosotros utilizamos el combustible que se utiliza por hora, el puntero ahora lo dejamos en 23. ¿Por qué? Porque es nuestro consumo horario. Entonces, en la escala interna ahora vamos a buscar los minutos. Como ejemplo, vamos a volar durante 6 minutos para ir de San Fernando a Palomar. ¿Cuántos litros vamos a consumir desde San Fernando a Palomar? Buscamos el número 6 en la escala interna y observamos que en 6 minutos, como le sacamos una coma, no vamos a gastar 23 litros porque no estamos volando una hora. Al volar 6 minutos utilizamos 2.3 litros. ¿Qué es lo que siempre nos va a convenir hacer? Consumir un poquito más. Entonces, siempre es conveniente ponerle o 2,5 y en el peor de los casos 3 litros. Si le ponemos 3 litros tenemos en cuenta que si volamos tanto 7 como 8 minutos vamos a seguir consumiendo 3 litros. Lo que en algunos casos, para hacerlo lo más específico posible, 2.5. Y acá colocamos 2.5 litros. 2.5 litros. 92 menos 2.5 son 89.5 litros. Entonces acá colocaríamos 89.5 litros, que es lo que nos está quedando. Otro ejemplo, 9 minutos. El puntero lo dejamos en 23 porque es lo que consumimos por hora. En 9 minutos estamos consumiendo 3 litros y medio. Entonces, en esta pierna entre Palomar y Ezeiza consumimos 3.5 litros. 89
3.5 menos 3.5, quedaría el remanente del combustible. Por cálculo nos surgió que vamos a tardar en hacer 9 millas a 91 nudos 6 minutos. ¿Cuál es el cálculo que se hace en vuelo para realmente calcular la ground speed? Claramente es necesario llevar un reloj, porque si nosotros salimos de San Fernando y una vez que estamos con altitud, rumbo y velocidad de crucero, hay que largar el tiempo. Si llegamos a Palomar ya no en 6 minutos, sino que llegamos en 7, ahora con el computador lo que tenemos que hacer es alinear los 7 minutos con las 9 millas que tenemos que recorrer. Y ahora podemos observar en el puntero que nuestra ground speed cambió. Ya no es 91. Entonces en ground speed actual corregimos la ground speed de 91 a 77. Claramente nos va a modificar absolutamente todos los tiempos. Acá entonces en actual time en route son 7 minutos, a modo de ejemplo, y 77 de ground speed. Otro ejemplo, 14 millas y ya no en 9, sino en 8 minutos. Alineamos los 8 minutos con 14 millas. Podemos observar que nuestra ground speed ya no es de 92 nudos, sino que de 105 nudos. Entonces acá en actual time en route 8 minutos, actual ground speed 105. Último ejemplo, 15 millas en 12 minutos. Alineamos los 12 minutos con 15 millas y podemos observar que ya no tenemos una ground speed de 85, sino de 75 nudos. Entonces, en actual time en route, 12 minutos, actual ground speed, 75 nudos. Este tiempo que podemos observar acá, el time off, no es el tiempo que nosotros estimamos salir del aeródromo ni el tiempo que estimamos estar con rumbo, altitud y velocidad de crucero, sino el momento real, la hora real a la que nosotros realmente vamos a estar con altitud, velocidad y nivel de crucero o con el rumbo de crucero. Entonces, si nosotros, a modo de ejemplo, ya estamos nivelados con la velocidad de rumbo de crucero y son las 6 de la tarde, en vuelo anotamos a la hora en la que estimamos llegar a Palomar. Entonces acá, en pleno vuelo, deberíamos anotar 18:06. En Ezeiza, 18:15. En ruta 6, 18:26. Y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve este tiempo? Porque cada vez que nosotros pongamos esta hora, es recomendable tener un cronómetro, ya que cuando colocamos esta hora tenemos que, entre comillas, largar el tiempo para efectivamente poder calcular nuestra ground speed real, el tiempo real al cual vamos a llegar al punto y la hora real a la que llegamos al punto B de cada punto.